Hola, bienvenidos a este espacio donde le proponemos 15 minutos para reflexionar sobre las realidades de la mujer de hoy. Claro está, sin excluir a los hombres. Hoy voy a utilizar un fragmento de la definición de sexualidad que hace la Organización Mundial de la Salud, que dice: la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Entonces, ¿por qué tratamos de mantener a nuestros hijos pequeños fuera de estos conocimientos, de estas vivencias? Así llegamos al tema de hoy. ¿Es privativa de los adultos la sexualidad? Quédese, ya comenzamos. Mi hijo como hombre no me ha preguntado porque ya ellos cogen experiencia ya con los que rodean la misma escuela, y tú sabes que los niños o los padres, cuando no se les da mucha confianza, los niños temen en preguntarte algo. ¿Qué es la sexualidad? ¿Qué sabemos sobre ello? Hoy nos acompaña en nuestro programa la doctora en ciencias Aurora García, psicóloga y profesora de la Universidad de La Habana, y con ella vamos a conversar sobre el polémico mundo de la sexualidad infantil. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Me gustaría que nos dijera brevemente qué es la sexualidad y si hay diferencia con el sexo. Por supuesto, la sexualidad la estamos recibiendo y la estamos también mostrando desde el momento mismo del nacimiento. ¿Por qué? Porque son todas aquellas sensaciones, estímulos, caricias, relaciones de afecto y relaciones agradables que debe recibir una persona, debe recibir un bebé desde el mismo momento en que nace. Mientras que el sexo es los genitales con los que nacemos, o sea, la forma de la genitalidad que nos es dada desde el punto de vista genético es el sexo que portamos. O sea, que puede haber un sexo determinado y un disfrute de la sexualidad que no tiene nada que ver o no necesariamente tiene nada que ver con el sexo. ¿La sexualidad es privativa de los adultos? No, por supuesto que no. En el adulto hay un tipo de sexualidad, que es una o una sexualidad erótica, mientras que la sexualidad del niño carece de erotismo porque no hay un impulso sexual como tal. Aurora, ¿y cómo es el mundo sexual de los niños? Es algo muy interesante porque comienza, bueno, primero está libre de prejuicios y está libre de todos los tabús que vamos construyendo y que nos construyen desde que nacemos. Que le vamos incorporando. Exacto, el adulto empieza a poner barreras, empieza a poner vallas alrededor de un niño y de todo lo relacionado con la sexualidad. Si el niño pregunta, ¿para qué sirve una mano?, la familia le pregunta, bueno, pues la mano sirve para saludar, para abrazar, para comer, para lavarse los dientes, para todos los usos que tenga. Pero si el niño pregunta, ¿para qué se usan sus genitales?, entonces viene el escándalo porque eso no se habla. Y por lo tanto comenzamos a crear preguntas que pueden ser estimulantes o preguntas que pueden ser desestimulantes, y el niño comienza a crear una fantasía positiva o negativa relacionada con la sexualidad. ¿Dónde la resuelve? La puede resolver o tratando de indagar por su propia cuenta o con amiguitos o con personas cercanas a los cuales lo reciben y aceptan ese tipo de preguntas o ese tipo de indagación, o simplemente se inhibe y son esas personas que después tienen muchas limitaciones para el disfrute de la sexualidad. A ver, desde que el bebé nace y se le cambia el pañal y se le seca, se le pone cómodo, el niño puede sentir un disfrute de la sexualidad. Está sintiendo un contacto directo. Hay un contacto directo, hay un placer porque tiene sensaciones, tiene una inervación y por supuesto puede haber incluso una cierta excitación, pero es una excitación mecánica. No es una excitación erótica, es una excitación dada por el estímulo entre la mano o el contacto o el roce del pañal, o por ejemplo un juego que utilizan a veces mucho en la familia, que es cruzar las piernas, el niño se sienta en el pie y lo mecen, y eso puede crear sensaciones de excitación y de placer, y después lo va a buscar. Lo puede buscar en una persona, lo puede buscar en un sillón, en montones de vías distintas, en el piso, cuando da el sol. Yo tuve una vez conocí un niñito que me llevaron porque cuando el sol calentaba el portal de la casa,
él se acostaba boca abajo, se quitaba la mayor cantidad de ropa posible, estoy hablando de un niño de 5 o 6 años, y se friccionaba con el piso para sentir placer. No había ninguna connotación sexual ni erótica, simplemente aquello le dio placer y buscó ese placer. Doctora, yo le propongo hacer una pausa, pero me gustaría después conversar sobre los estereotipos en el proceso de comunicación sobre este tema. Usted continúe con nosotros, este es uno de esos momentos para compartir revelaciones. Mi hijo como hombre no me ha preguntado porque ya ellos cogen experiencia ya con los que rodean la misma escuela y tú sabes que los niños o los padres, cuando no se le da mucha confianza, los niños temen en preguntarte algo. Las hembritas que se miran unos a los otros, miran a los niños que a lo mejor se bañan, ven que uno tiene uno, otra cosa tiene el otro, y yo creo que eso es una cosa normal que van aprendiendo ahora. Uno como madre debe reaccionar inteligentemente, tratándolo de ayudar, darle buenos consejos para que ellos mismos el día de mañana no tengan sus traumas ni tengan nada en diferencia de su sexualidad. Continuamos conversando sobre sexualidad con la doctora en ciencias Aurora García. Aurora, los estereotipos, ¿cómo fluyen en el proceso de comunicación en este tema? Bueno, los estereotipos van desde el niño pequeño hasta el adulto mayor. Hay los dos extremos casi les dan el mismo tratamiento. El niño pequeño o el niño no puede hablar de sexo, ni se puede hablar de sexo con ellos, ni pueden evacuar ninguna interrogante referida al sexo. Para el adulto mayor, ni soñar, se supone o consideran que ya la persona, cuando llega a la tercera edad, se elimina la sexualidad y por lo tanto hay una limitación, una restricción, una represión de la sexualidad por parte del entorno familiar, tanto en el niño como en el adulto mayor. Es como que un tema nadie se atreve, nadie se atreve a hablar de eso. No, en el niño nadie se atreve y en el adulto es una herejía, y en el adulto mayor, y por lo tanto unos y otros sufren una represión. Una limitación de su vida sexual y de sus formas de expresión de esa sexualidad por diferentes circunstancias. Por ejemplo, en los niños, en los varones, no es posible que un varón se exprese abiertamente con manifestaciones afectuosas con un amigo o con su papá incluso, o sea, con miembros de su mismo sexo, de su familia. Eso es feo, es de mal gusto. Los hombres no hacen eso, los hombres no se expresan así. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero en consulta a mí me dicen cosas increíbles. Yo recuerdo una vez un niño que decía, maestra, yo no entiendo a mi mamá y a mi papá. Dígole, ¿por qué tú no entiendes a tu mamá y a tu papá? Y dice, bueno, primero, yo duermo en el cuarto con ellos. Y entonces están todo el tiempo vigilando a ver si yo me dormí o no me dormí. Yo me hago el dormido, maestra, para entonces saber por qué ellos quieren que yo me duerma. Y por supuesto, hay veces que veo cosas que yo no entiendo, porque total, mi papá se acuesta arriba de mi mamá, se empieza a mover y mi mamá dice, qué rico, me muero, me muero. Si se está muriendo, ¿cómo va a ser rico? Entonces son cosas que el adulto no entiende, que por una parte va el discurso, es decir, la verbalización de un acto, y otra cosa es un acto que puede ser mal interpretada por el niño, porque no juega la verbalización, por lo menos para él, ¿no? Que no comprende lo que está pasando. Para su mundo le cuesta trabajo entender. Para su mundo es imposible. Hay una consecuencia, hay un pensamiento concreto, sobre todo si son pequeños, hay un pensamiento concreto y no se corresponde lo que está diciendo con lo que está viendo. Aurora, ¿a qué edad o en qué etapa de la vida comienzan esas manifestaciones sexuales? Bueno, desde muy pequeñito. A los 3 años, por ejemplo, es muy interesante observar los niños en grupo. Nosotros hacemos observaciones de salones donde juegan libremente niños y niñas. Cuando digo libremente es que solamente se evita el que se dañen físicamente. Pueden jugar con cualquiera de los juguetes que están ahí y con cualquiera de los objetos. Puede ir desde una niña que se pone a espadirse con los varones hasta un varón que se pone unos tacones bien altos, una toalla o un paño de cocina en la cabeza y empieza a tratar de mover su cabello y a moverse por el salón imitando modelos de pasarela, ¿no? Entonces la reacción es interesante porque las niñas no aceptan que el varón
se juegue con cosas de niña o con cosas genéricamente o socialmente atribuidas a las mujeres. Y entonces le dicen, quítate eso, los varones no se ponen eso es para de las niñas. Los varones, sin embargo, lo miran como algo raro, como algo curioso, pero que bueno, que puede ser una experiencia interesante. Le quitan los zapatos, se los ponen, se les vira el tobillo y hasta ahí se acabó el juego. Porque simplemente fue el reconocimiento de una experiencia que en muchas ocasiones no se le ha permitido. Las niñas son muy cerradas en eso de los límites, porque también a las niñas o a las mujeres, desde que somos niñas, genéricamente, socialmente nos limitan. Si la niña se va a subir a un árbol, es una marimacha. ¿Y cómo te vas a subir al árbol? Pues sin embargo, a lo mejor después tú necesitas subirte al árbol para buscar una fruta o para protegerte si el agua está subiendo en una inundación, o simplemente para experimentar. O sea que hay determinadas cuestiones y patrones que pueden dañar el desarrollo, no solamente de la sexualidad, sino el desarrollo psicológico en general por las limitaciones que atribuyen a la sexualidad. Lo que los padres sí deben estar siempre atentos, es decir, no desde el punto de vista de alarma, sino darse cuenta de que los niños y las niñas comienzan desde edades tempranas a hacer sus propias manifestaciones sexuales, sin ninguna maldad, sin ninguna intención de lo que representa ya para el adulto esta acción. E incluyendo los juegos sexuales. Claro. Es decir, puede haber dos niños, tú tienes unos niños delante que están teniendo juegos sexuales que pueden ser heterosexuales u homosexuales y simplemente están experimentando. ¿Dónde viene la parte del adulto, la intervención del adulto? Primero, saber qué está pasando. Segundo, que hubo condiciones que permitieran que se pusieran a jugar de esa manera. Tercero, que no se lastimen. Cuarto, que vieron, que sintieron o quién les enseñó a jugar de esa manera. Por lo tanto, si nosotros los regañamos, se acabó el juego, pero lo van a hacer escondido. Mientras que si los distraemos o buscamos una fórmula en la cual satisfacemos la curiosidad sin necesidad que ellos tengan que experimentar por su cuenta con riesgos de lastimarse o de dañarse, bueno, pues es mucho más factible y es mucho más educativo para los niños. Aurora, sin dudas todavía quedan muchas interrogantes sobre el tema de la sexualidad infantil y me gustaría invitarla para un segundo encuentro, profundizar un poco más sobre esto. ¿Le parece bien? Con mucho gusto. Hasta aquí por hoy. Usted recuerde repetir el encuentro con nosotros. En cada emisión haremos una aproximación a la realidad de la mujer de hoy. Conocerá reflexiones e historias cotidianas. Este será uno de esos momentos para compartir revelaciones.